Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre la cultura nazca. La cultura nazca se va a ubicar en el intermedio temprano. Ya sabemos nosotros diferenciar las características de los horizontes y las características de los intermedios. La cultura nazca se desarrolla en el Valle de Ica, en la cuenca del Río Grande. Exactamente. La cultura nazca también se desarrolla en Ica, igual que la cultura Paracas. Solo que debemos recordar que la cultura Paracas influencia a la cultura nazca. Es por este motivo que vamos a ver elementos, ya sea en la cerámica, en la textilería de los nazca, que se parecen mucho a los Paracas. La cultura Paracas va a influenciar a la cultura nazca. Algunas características generales de la cultura nazca. Por ejemplo, tuvo como capital Cahuachi, que era la ciudad más importante. Su economía estaba basada en la agricultura, en el comercio. La sociedad era militarista. Había una clase aristócrata, o sea, personas con mucho poder y mucho dinero. Y había una clase guerrera. Aquí ya no hay lo que observamos en Paracas y observamos en Chavín. ¿Qué observamos en estas culturas? En Paracas y en Chavín. Que su forma de gobierno era teocrática. ¿Qué significa? Que el gobierno estaba en manos de los sacerdotes. En el caso de los Nazca, evolucionó su sociedad. La sociedad era gobernada por una clase muy poderosa, ¿ya? Y también tenía como apoyo a los militares. No hubiera podido perdurar en el tiempo y no pudo, como se dice, ser derrotado tan fácilmente porque tuvo un ejército. Esa es la diferencia comparándolo con Paracas o con Chavín. El idioma que se habla en Nazca va a ser el Puquina. El dios va a ser el famoso dios Boto. Este dios tiene ciertas características o cierto parecido con el dios de Paracas. En lo que va a resaltar la cultura nazca es en la cerámica. Van a ser grandes alfareros. Recordemos que en la cultura anterior, o sea, Paracas, ellos van a ser los mejores creadores de telas, o sea, grandes textileros. La cultura nazca va a ser descubierta por Max Zule. Manifestaciones culturales. Por ejemplo, tenemos en la agricultura, debido a que la zona o la región de Ica no es tan fértil y vemos que hay desiertos y dunas, y el desierto no es la zona idónea para cosechar, para la agricultura, el hombre de Nazca se va a tener que ingeniarse. Va a tener que buscar nuevas técnicas hidráulicas para poder desarrollar la agricultura, que en la región de Ica es muy complicado, debido a que los suelos no son tan fértiles, son poco fértiles. Para poder luchar contra estos problemas, van a utilizar los famosos pozos subterráneos. Pozos subterráneos. Quiere decir que recorre agua, hay agua dulce, sí, pero tienes que hacer un hueco a cierta profundidad. Pero para que estos pozos no se cierren, lo que van a hacer los hombres de Nazca, los arquitectos hidráulicos, los ingenieros hidráulicos de Nazca, es hacer unos huecos en el desierto, ¿ya? En la tierra, y luego, para que no se cierre este hueco que han abierto, van a utilizar piedras y van a ponerlo como si fuera las paredes de estos huecos. Y estos huecos van a tener forma tipo concéntrica. Un hueco pequeño, luego va agrandándose y se va agrandando. La idea es que no se caiga, no se cierre el hueco. Por eso van a poner piedras en los muros, ¿ya? Para que no se cierren. ¿Para qué servían estos pozos subterráneos? ¿Cuál era la utilidad que se le va a dar? Estos pozos subterráneos van a llenar
una zona que vendría a ser como un estanque, ¿ya? Como un almacén, como un reservorio, y este reservorio va a servir para la agricultura. Van a utilizar el agua de estos pozos subterráneos tanto para tenerlo almacenado en reservorios como para la agricultura, tipo canales de regadío. Debido a que en Ica, por el tipo de suelo, por las altas temperaturas, no es tan idóneo para la agricultura, pero el hombre de Nazca tuvo que ingeniárselas para poder desarrollar la agricultura en un suelo tan difícil, con poca fertilidad, y lo lograron. En la imagen tenemos un ejemplo de pozo subterráneo y vemos que el hombre de Nazca ha puesto piedras en las paredes de las aberturas para que no se cierren. Estos pozos, ¿ya? Que desde la parte alta se ve como unos huecos en forma concéntrica, también se le va a llamar respiradero. Estos respiraderos van a permitir que el agua se oxigene y cada cierto tramo, cada ciertos metros, van a poner varios respiraderos para saber la cantidad de agua que está recorriendo por este pozo y para que le permita oxigenarse, respirar el agua. Es por eso que desde la parte de arriba, desde una parte alta, se van a ver como ojos, como huecos. Estos ojos se llaman respiraderos. ¿Cuáles son los productos agrícolas que el hombre de Nazca va a cosechar? Maíz, que es típico de la costa, frijol, calabaza, zapallo, yuca, maní, ají, guayaba, lúcuma, pacae y algodón. El algodón va a servir para la vestimenta, para los tejidos, mientras que los demás son frutas y verduras. Son las frutas y verduras clásicas cosechadas por el hombre de Nazca. Respecto a la orfebrería es el arte de trabajar el oro y la plata para crear joyas, ¿ya? U objetos que se le vaya a dar algún uso. Van a utilizar dos metales preciosos, el oro y la plata. Para hacer cualquier tipo de objeto, no. Oro y plata solo estaba destinado para la nobleza. Tenía fin ritual o tenía fin decorativo, el oro y la plata. ¿Y qué van a hacer con este oro y con esta plata? Le tienen que dar algún uso, claro. ¿Qué van a crear? Van a crear máscaras de oro y plata. Van a crear orejeras, narigueras. Una nariguera es como una especie de piercing, pero muy grande. Van a crear, por ejemplo, figuras que representan dioses. O sea, en el oro y la plata van a esculpir figuras. Van a trabajar figuras en el oro y la plata, representando dioses. ¿Cuál es el uso que se le da al oro y la plata? Uso ceremonial, uso religioso y también uso decorativo. En el caso del uso decorativo es para la nobleza o la aristocracia. En el caso ceremonial y religioso es para los rituales que hacen los sacerdotes, ofreciendo un tributo a los dioses. La textilería. El hombre de Nazca también fue muy bueno en textilería. Muy bueno. Se acercó mucho a la belleza de la textilería Paracas, pero Paracas lo supera. Nos preguntaremos por qué el hombre de Nazca, su textilería, sus mantos, su vestimenta es tan parecida a Paracas. Porque no se olviden que Paracas va a influenciar culturalmente a Nazca y por lo tanto hay mucho parecido en la textilería. No van a lograr la misma calidad que la textilería Paracas, pero van a estar cerca. ¿Qué van a utilizar como materias para crear sus mantos, su vestimenta? Van a utilizar dos tipos de fibras, el algodón y la fibra de camélidos. ¿Ya? La fibra de camélidos. ¿Qué camélidos? La vicuña, la alpaca. Respecto a la cerámica, aquí sí son los mejores ceramistas o alfareros del
Perú pre-inca o del Perú antiguo. El hombre de Nazca resalta en cerámica por su realismo, por su belleza, por sus formas. ¿Cuál era la forma de la cerámica Nazca? Tenía forma globular, forma de un globo, ¿ya? Forma globular. Tenía un asa puente en forma de gollete. ¿Qué es un asa puente? El asa puente es lo que observamos en la imagen. En la parte de arriba, por ejemplo, tomamos un ejemplo de aquí, de esta cerámica. Al lado izquierdo vemos como una especie de... parece como un pez, como un tiburón. En la parte de su lomo hay como un puente, ¿no? Parece como una H, ya. Esta parte de aquí se va a llamar asa puente, ¿ya? Asa puente. ¿Por qué asa puente? Porque entre una columna y la otra columna se genera un puente. Por eso simplemente se le llama asa puente, tipo gollete. ¿Por qué gollete? Porque en la parte de arriba hay como una especie de círculo que vendría a ser la entrada para el agua, ¿ya? Asa gollete, asa puente tipo gollete. Van a utilizar 11 colores, diversidad de colores, por ejemplo, amarillo, crema, marrón, rojo, negro, blanco. ¿Y sus cerámicas? ¿Qué representan las cerámicas de los Nazca? Representan animales. ¿Qué tipo de animal? Peces, moluscos, por ejemplo, arañas, lagartijas, colibrís, pelícanos, loros, zorros. ¿Y por qué todos estos animales? Porque son animales típicos de la región costa. Tenemos otro ejemplo de cerámica nazca. Este es un vaso de barro cocido. ¿Qué vemos en la imagen? Vemos a un hombre, ¿ya? Que tiene una honda y un mazo. Una honda o mazo. ¿Esto para qué es? Para la guerra. La honda y el mazo se utilizan para la guerra. Vemos animales también, papagayos, vemos otras aves también, y vemos algo muy peculiar, que en la parte de abajo, ¿ya? De este guerrero, vemos cabezas, hay un promedio de 3 cabezas. ¿Qué significa eso? Porque observamos un guerrero nazca, un papagayo, una honda y un mazo, y abajo cabezas. ¿Qué son las cabezas? Algo que no deben olvidarse es que la cultura nazca, los guerreros nazca, tenían la costumbre de, cuando iban a batalla, cuando se enfrentaban a otros pueblos y los derrotaban, le cortaban la cabeza. Para ellos era normal, pero hay una explicación para esto. No es simplemente cortar la cabeza porque sí. Le cortaban la cabeza al pueblo derrotado y luego aplicaban una técnica de reducción de cabeza, que no es complicado, es una técnica bien sencilla. Hay otros pueblos hay un pueblo en la región amazónica, es una etnia amazónica, que también bueno, ya no lo hace, pero durante cientos y miles de años practicó esta costumbre de reducción de cabeza. Durante cientos de años. Más adelante le voy a explicar en qué consiste la técnica de reducción de cabeza. Pero era clásico que en la cerámica nazca se observe un guerrero y que tiene cabezas, pequeñas cabezas al costado de su cintura o en la parte de abajo. Aquí vemos otro ejemplo de cerámica. El cuerpo es globular, cuerpo globular, base plana y tenemos que tiene un asa puente tipo gollete. Otro ejemplo de cerámica es lo que observamos, cuerpo muy globular, ¿ya? Pero no globular hacia los costados, sino globular hacia arriba. Tiene un asa tipo estribo, ¿ya? De doble pico. Vemos la misma cerámica que representa un animal marino. Tiene asa estribo o asa puente. Ahora viene la explicación de por qué el guerrero Nazca cortaba las cabezas. Primero, el guerrero Nazca se enfrentaba a un pueblo enemigo. Luchaba y lo derrotaba. Una vez derrotado, los guerreros del otro pueblo procedían a cortarles la cabeza, una vez que ya estaba muerto.
les cortaban la cabeza. ¿Cuál es la explicación? El guerrero Nazca creía que al tener más cabezas como trofeo, este guerrero iba a tener más poder, iba a estar protegido contra todo tipo de mal, iba a tener más fortaleza, iba a ser superior. Era como una especie de competencia, por una parte. Mientras más cabezas trofeos tú tuvieras en la cintura, demostraba que tú eras un guerrero muy valeroso, muy reconocido y que debía ser respetado. Es por eso que le cortaban las cabezas a sus enemigos. Le cortaban las cabezas y aplicaban la técnica de reducción. ¿Y cómo se puede reducir una cabeza? Al tamaño un poquito más grande que un puño. En el caso del hombre de Nazca, esta reducción de cabeza no era del todo reducido. ¿Por qué? Porque observamos en las imágenes que el cráneo, le han hecho un hueco en la frente, en el cráneo, y otro hueco por detrás, y le han puesto una pita. Quiere decir que estas cabezas, que este cráneo de esta persona se lo amarraban en la cintura, ¿ya? Tenían varios cráneos. Y tenían una costumbre de ponerle como unas especies de puntas de cactus en la boca y coserle los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué se hacía esto? Se creía que si no se cosía la boca y no se cosía los ojos, el muerto podía denunciar a la persona que lo asesinó, que le cortó la cabeza. Eran muy supersticiosos, es por eso que le cosían la boca y le cosían los ojos. Por eso observamos en la imagen una cabeza de una persona, se ve el cuero cabelludo y se ve que tiene un hueco en la frente y por detrás, y le ponen una cuerda, y eso lo tienen en la cintura como cabeza trofeo. En el caso de la cultura amazónica, que se llama la etnia de los jíbaros, o el pueblo de los jíbaros, que es amazónico, ellos fueron un paso más allá en la reducción de cabezas, porque ellos redujeron una cabeza al tamaño de un puño. Y muchos preguntarán, pero ¿cómo es posible reducir todo un cráneo al tamaño de un puño? Lo que pasa es que los jíbaros, ellos cortaban la piel de la cabeza. Ellos no usaban todo el cráneo, no. En cambio, en el caso de los nazcas se utilizaban el cráneo. Los jíbaros reducían la cabeza, pero le quitaban toda la piel del cráneo. Luego lo rellenaban con arena bien caliente, lo cosían, lo amarraban y se veía como un mini cráneo, como una mini cabeza. Es porque ellos sacaban la piel de todo el cráneo, hasta la altura del cuello. En cambio, en el caso de los nazca, ellos utilizaban la reducción, pero de otra forma. También se creía que tener cabezas trofeo era señal de fertilidad en las tierras. Por eso había varias explicaciones. Uno era para ser reconocido por los demás. Mientras más cabezas trofeos tienes, eres un guerrero más valiente. Y otro motivo es la fertilidad de las tierras. Aquí vemos otros ejemplos de cabezas trofeo. Le cosían los ojos. Vemos como los ojos están con una o dos puntas de cactus y la boca también es cosida. Las famosas cabezas trofeo Nazca. El enterratorio es un lugar, es un cementerio destinado para el enterramiento de la nobleza. Vemos cómo las momias están acompañadas por otros seres. Cuando ustedes vean un cementerio y que hay momias o que hay otros cuerpos acompañándolo, quiere decir que es parte de la nobleza, que esta persona no es del pueblo, sino que es un noble, porque está acompañado de otras personas. Pero cuando se ve una persona sola, enterrado en un agujero, es una persona del pueblo. Aquí vemos más momias pertenecientes a Nazca. Ahora pasemos a los geoglifos. ¿Qué son los geoglifos? Un geoglifo es dibujos en la arena. Sabemos que hubieron varios investigadores
en Nazca. Por ejemplo, el descubridor, que va a ser Maxule, otro que va a estudiar los famosos geoglifos, va a ser Paul Kossoff, ¿ya? Que es otro arqueólogo. Pero tenemos a una mujer que no es peruana, es alemana, que le va a dedicar prácticamente gran parte de su vida a estudiar estas líneas, estos geoglifos. ¿Cómo se llama? Se llama Maria Ricci, la alemana. ¿Qué pasa con Maria Ricci? Ella llega al Perú eh, no como investigadora, sino que ella llega al Perú como profesora de matemática. ¿Por qué? Porque Maria Ricci había estudiado en Alemania matemática pura, era profesora de matemática. Luego se va a interesar por las líneas, ¿ya? Se va a enterar de los descubrimientos de las líneas de Nazca. Y va a ir a Ica y va a comenzar a estudiarlo. Y es así como poco a poco va a generar este espíritu de investigación y se va a quedar más de 20 años viviendo en el Perú. ¿Cuál es la conclusión a la que llega Maria Ricci respecto a estas líneas? Para ella, estas líneas representan una especie de observatorio, ¿ya? Una especie de calendario astronómico. Esa va a ser su visión, su posición respecto a las líneas de Nazca. ¿Qué tipo de formas podemos observar en las líneas de Nazca? Por ejemplo, tenemos la figura de una ballena, de un bebé, cóndor, de un pájaro, de un lagarto, de un árbol, manos, araña, flor, perro, un hombre lechuza que le llaman el astronauta, un triángulo, un trapezoide, estrellas, pájaros, colibrís, monos, entre otros. Van a ser todas las figuras que se van a encontrar en la línea de Nazca, en Ica. Aquí podemos observar en el dibujo los diferentes elementos, entre animales, entre objetos, pero todos tienen forma geométrica. Exacto. Ya sean animales o ya sean objetos, tienen forma geométrica. Y están dispersas en diversos puntos. Pero ¿cuáles van a ser los diseños creados en la línea de Nazca más comunes? El pelícano, el mono, la ballena, la araña, el colibrí. La lagartija también. No olvidemos que respecto a cerámica, el hombre de Nazca va a tener una costumbre un poco extraña. ¿Cuál es la costumbre? Que cuando ellos dibujaban, ¿ya? Cuando ellos dibujaban en la cerámica, trataban de llenar casi todos los espacios. Ellos trataban de no dejar espacios vacíos. A esto se le va a llamar horror al vacío. Para ellos el vacío tiene muchos significados. Soledad, significa que tú estás perdido, algo incompleto, ¿ya? Ellos eran muy supersticiosos, por eso trataban de no dejar en la cerámica pequeños espacios, trataban de rellenar toda la cerámica, ya sea con dibujos, ya sea con colores, con formas, trataban de llenar toda la cerámica con imágenes, debido a esta creencia, al horror al vacío. Hoy en día no se sabe con cierta exactitud cuál fue el fin que tuvo las líneas de Nazca. Si realmente fue un calendario astronómico, si realmente fue un observatorio astronómico, si realmente era simplemente líneas. Pero de todas las hipótesis, la que más se puede acercar es que posiblemente fue un calendario astronómico, o sea, lo que propuso Maria Ricci. Muy bien, eso sería todo por hoy. Nos vemos en una siguiente clase. Chao.